Ok, vamos a buscar por ahí el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y vamos a leer ahí, dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor Jesús, gracias porque nos tienes aquí en tu casa. No hay otras palabras para decirte cuán agradecidos estamos contigo, Señor. No habría las palabras suficientes para expresar nuestra gratitud hacia ti, Señor. Y tal vez muchos de nosotros no sentimos la gratitud, pero sabemos que has hecho muchas cosas por nosotros que merecen que seas alabado. Señor, hoy queremos poner ante tu presencia esta palabra, que tú seas el que hable a cada corazón, que tú hables a mis hermanos, que hables a nuestras vidas, que pueda haber, Señor, esa apertura en nuestra mente para recibir lo que hoy tienes para nosotros. Queremos glorificarte con nuestras vidas y cada día aprender más de ti, Señor, seguir creciendo en tu conocimiento, en tu voluntad, y que toda palabra, Señor, que salga de este lugar sea de bendición para aquellos que nos escuchan. En el nombre bendito de Cristo Jesús, amén, amén. Este versículo a mí me gusta mucho porque hemos hablado mucho respecto a él. Gracias, Ale. Podemos hablar de los frutos, podemos hablar de qué significa, podemos hablar de muchas cosas, pero hoy en lo que yo me quiero centrar es en la última parte que dice: separados de mí, nada podemos hacer. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que nos queremos como que deslindar un poquito de la voluntad de Dios y queremos empezar a hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero antes de meterme más en el tema, yo quisiera preguntarles a ustedes, no sé quién de aquí o quién recuerde cuando recibió a Jesús en su corazón. ¿Puede levantar su mano? Bien poquitos. ¿Los demás no lo han recibido o no se acuerdan? Bueno, sí, para hacer una oración ahorita los pasamos aquí al frente y hacemos la confesión. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón y realmente se conecta con Dios y entiende lo que esto significa, que es que el Señor lave tus pecados, que entre a tu vida, que se empiece a ser el dueño y el Señor de ella, lo que pasa inmediatamente en una persona es que recibe ese perdón, pero comienza a vivir en la gracia y en la bondad de Dios y en el perdón de lo que acaba de recibir. ¿Cómo? Bueno, lo que hace es que empieza a buscar de Dios, empieza a leer la palabra, quiere conocer quién es Jesús, porque qué bonito que se te habla, ¿no? De que, ay, Jesús perdonó tus pecados y ahora eres salvo y así, pero esa persona con esa gratitud de lo que ha recibido, comienza a buscarlo y comienza a asistir a todas las reuniones, y aunque no haya reuniones, ahí está, ¿verdad? Y está siempre al pendiente, agarrando el consejo, y quiere estar en todos lados. Pero llega un momento en el que esto se comienza a hacer como una rutina, y comenzamos a verlo como algo, pues es que sí, estoy yendo a la iglesia, pero ya no siento la misma emoción que antes sentía. Ya no me veo y no me considero como antes yo lo estaba sintiendo. Pero ¿sabes? Esto es muy común que pase. De hecho, no sé, y aquí podemos levantar la mano para los que lo están experimentando, lo puedan saber. Yo no sé a cuántos les pasó esto, que empezaron a perder como que el ánimo. ¿Puede levantar la mano? Levántela sin problema. A mí me pasó y me pasa muchas veces, que se pierde el ánimo, se pierden las ganas, se pierde la emoción, se pierde el interés, dejas de leer, dejas de buscar, ¿verdad? Pero sabes que en este versículo hay algo muy importante que pasa, y es que dice que si tú te separas, entonces no puedes hacer nada. De lo que yo quiero hablarte es de conservar nuestra relación con Dios. Y el título de esta predicación es: ups, descuidé mi relación con Dios. Dígale al que está a su lado: ups, descuidé mi relación con Dios. Bueno, muchas veces también
podemos estar ya en la iglesia y tener varios años caminando y decimos, pues bueno, es que yo sigo viniendo, yo estoy asistiendo, no me pierdo ni una reunión, a lo mejor no siento lo mismo, pero estoy confiado en que pues estoy siguiendo a Dios. ¿Sabes que hay un versículo que a mí me gusta mucho en 1 Corintios 10:12 que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga? Pero en la palabra de Dios para todos lo dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Muchas veces sentimos y pensamos que el hecho de nada más estar asistiendo a la iglesia o de orar en la mañana, gracias Señor por este día, vámonos a trabajar, ya es suficiente. Y que somos buenos cristianos y que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero lo que pasa es que aquí debemos de tener este cuidado, porque dice, el que se sienta, el que crea que está muy seguro en estas cosas, cuídese de no caer. No hay nadie entre nosotros que esté exento de perder su relación con Dios. Todos los que estamos aquí estamos expuestos a eso. Va a haber circunstancias, va a haber momentos, va a haber personas, va a haber cosas que te hagan a veces querer descuidar esa relación con Dios o esa relación con Dios. Y de hecho, como ejemplo, podemos poner a muchos pastores que han iniciado sus ministerios con mucha emoción. Dios les habla, les hace un llamado, les invita a servir, y los pastores regularmente, porque a nosotros también nos pasó, iniciamos como que sí, vamos a hacer esto para la iglesia y vamos a hacer aquello y ahora vamos a trabajar de esta manera. Pero si uno descuida su relación con Dios, este tipo de cosas te comienzan a llevar a otras áreas que empiezas a descuidar, porque ahora ya empiezas a exigir, empiezas a demandar, empiezas a ver lo más personal, empiezas a buscar tus propios intereses. El tener una correcta relación con Dios te hace estar enfocado en lo que Dios quiere para cada vida. Pero esto no es nada más para los pastores o líderes, es para cada persona de los que estamos aquí. Todos nosotros estamos expuestos a descuidar nuestra relación con Dios. ¿Qué es nuestra relación con Dios? Bueno, aquí nosotros hacemos mucho hincapié a tener comunión con Dios, que es orar, lectura de la palabra, congregarnos, pero yo agregaría una más, que es cumplir principios. Si yo no estoy haciendo estas áreas, si yo no me enfoco en cubrirlas o cumplirlas, entonces mi relación con Dios está en peligro. ¿Sabes, mi hermano? La relación con Dios no tenemos que verla como algo que se nos impone o algo obligatorio, porque la relación con Dios se disfruta. Realmente el estar conectado con Dios o el tener una comunión con Él es algo que debe de ser un deleite para mi vida. Es como cuando, no sé si usted se acuerda, yo siempre pongo este ejemplo, pero es que es muy relacionado a esto. No sé si usted se acuerda, antes de casarse, usted quería estar con su novia o con su novio y lo buscaba y nos buscábamos y no había límites de horas, porque era tan emocionante y tan satisfactorio el tenerlo cerca, o el simple hecho de escuchar su voz o pensar en esa persona, que no queríamos que el tiempo pasara, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando uno se casa? Oh, triste desilusión. Cuando uno se casa, pues el hecho de tener, aquí está la clave, el hecho de tener rutinas, el hacer una vida rutinaria, el acostumbrarte, el decir, ay, pues ya sé que me tengo que levantar, le tengo que hacer de almorzar, y todo eso comienza a hacer que la relación vaya apagándose y empiece a haber una desconexión. Lo mismo pasa con nuestra comunión con Dios. Cuando yo tengo una comunión con Dios que es rutinaria, que yo la hago pues sí, así como hasta pesada, en donde, ay, es que tengo que buscarlo porque me lo piden a la fuerza. Ay, es que tengo que leer porque si no, me voy a ver menos que los demás. Como aquí saben todos mucho de la Biblia, si yo no leo me voy a quedar atrás. Entonces, cuando yo empiezo a hacer las cosas de esta manera, yo lo que estoy haciendo es enfriar la relación. Buscar a Dios debe de ser un deleite para mí. Buscar a Dios debe de ser algo que yo necesito para poder existir, para poder vivir.
Y fíjate, hay un versículo que a mí me gusta mucho, que está en Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quisiera preguntarte, ¿cuándo necesitamos socorro de Dios? Siempre. Les decía ahorita, nadie puede decir yo estoy exento. No, siempre vamos a necesitar de Dios. ¿Sabes? El estar en una relación de matrimonio, te casaste porque sabías que había una necesidad en ti que se tenía que cubrir, y es la necesidad o de estar acompañado, de sentirte amado, de hacer complemento, de lo que quieras. Pero esa necesidad siempre va a estar en ti, siempre. Y vas a tener que buscar la manera de suplirla o de cubrirla, ¿verdad? En Dios lo que nosotros necesitamos es siempre su oportuno socorro. Dios es el único que puede hacer que nuestra situación o que puede hacer que lo que pase en nuestras vidas cambie. No hay nadie más entre nosotros que nos pueda ayudar en estas áreas. Nuestra vida, mis hermanos, debe de ser una continua dependencia de Dios. Y aquí yo quiero enseñarte algo que me gustaría que jamás se te olvidara, y es que cada uno de nosotros debe siempre sentirse necesitado de Dios. Si yo dejo de sentir esa necesidad por Dios, estoy perdido, estoy acabado. Yo necesito anhelarlo todos los días de mi vida. Puedes decirle al que está a tu lado: soy dependiente de Dios. Aquí nosotros siempre te vamos a hacer mucho hincapié en que cuides tu relación con Dios, porque esto es fundamental. Sin ello no vamos a poder vivir. Esta es la manera de transformar nuestras vidas, y de esto depende nuestro avance como cristianos. Muchas veces tú puedes decir: es que yo voy a la iglesia porque siento bonito. Y muchas veces venimos así: es que yo vengo porque siento bonito, y ahí está bien padre, porque los de la alabanza tocan bien padre, y las luces, y me llama mucho la atención, y por fe estamos hablando. No se crean nada, sí. Ay, todos. Y todo está bien padre, y yo voy por eso. Pero también va a haber otras personas que van a decir: no, es que yo voy a ir porque yo quiero crecer en Dios, porque yo sé para qué he nacido, yo sé que tengo un propósito, y que ese propósito solo lo voy a cumplir estando en la casa de Dios y cuidando mi relación con Dios. Ese tipo de personas que piensan así comienzan a crecer, pero no van a crecer si no tienen una vida dependiente de la comunión con Dios. Y esto es algo que tenemos que empezar a grabarnos. Dios no te va a obligar a que quieras cumplir con tu propósito. Dios jamás va a violentarte, jamás te va a obligar a que hagas las cosas, nunca. Tal vez nosotros sí, pero Dios no. Vamos a animarte. Pero esto es por voluntad y por revelación. ¿Revelación de qué? Según, a medida de la revelación que yo tenga de quién es Dios, es la medida en la que yo voy a cuidar mi relación con Él. Si yo, para mí, y esto se los decimos mucho, si para mí Dios es un Dios así chiquito, ¿sabes cuándo lo vas a buscar? Cuando tengas que dar gracias por los alimentos. Gracias, Señor, por estos alimentos. Amén. Y ya, es todo. Pero si tu revelación de Dios comienza a crecer, empiezas a darte cuenta que Dios no es nada más el que te suple tus necesidades de alimento o de ropa o de lo que sea, y empiezas a decir: ah, caray, es que Dios también suple mis necesidades emocionales. Pero empiezas a crecer y dices: pero Dios también es quien se merece todo. Y empiezas a crecer y empiezas a decir: es que Él dio todo por mí. Y después dices: Él es todo para mí. Tu revelación de Dios comienza a cambiar. Tu manera de ver a Dios no es que el Dios que te suple todo lo que necesitas, sino que Dios es más que eso. Dios es tu Padre, Dios es tu amigo, Dios es todo en este mundo, y comienzas a verlo como lo más importante y una pieza fundamental para vivir. Sin Él, como lo leímos al principio, nada podemos hacer. Yo soy dependiente de Dios. Mi necesidad de Dios es
inmensa y tengo que buscarlo de esa manera. Pero recuerda, la medida de la revelación que tienes de Dios es la medida en la que vas a cuidar tu relación con Él. Así que si quieres crecer en esto, necesitas empezar a cuidar tu relación con Dios. Yo les decía al principio, hay muchas cosas que nos pueden desenfocar, porque todos iniciamos con mucho ánimo y mucho ímpetu en querer buscar a Dios. Se nos enseñan muchas enseñanzas, válgame la redundancia, y nos hablan sobre nuestra comunión con Dios, pero viene una pequeña prueba como una enfermedad, como escasez en la casa, como un problema familiar, como algo así, y esto nos empieza a desenfocar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a pensar que Dios no está supliendo esa necesidad, y eso hace que yo minimice el poder de Dios y también minimice mi relación con Él. Me empiezo a enfocar más en las necesidades que tengo, e incluso me puedo llegar a enojar con Dios. Decía la pastora Patti el viernes en su testimonio, nos comentaba que cuando ella estaba ahí en el hospital, ella no tenía el deseo de buscar a Dios. ¿Sabes? Hay algo que pasa cuando estamos pasando por este tipo de cosas, y es que nuestra fe sí se empieza a debilitar. Cuando uno se encuentra en problemas o en situaciones en las que no te esperaste estar, nuestra fe se empieza a debilitar y empezamos a pensar que, híjole, ¿y si Dios no está conmigo? Híjole, y empezamos a tener dudas. Pero ella decía algo importante: hay quienes están orando por ti y hay quienes están respaldando lo que Dios está trabajando en ese momento. Yo entendí algo, y es que Dios siempre va a utilizar la prueba para fortalecer nuestra fe, pero el diablo lo que quiere de la prueba es tumbártela. Mire, el pueblo de Israel lo que hizo es que él conoció a Dios de muchas formas. Incluso vio maravillas y milagros que ni tú ni yo hemos visto jamás. Ellos lo hicieron y se sentían felices por lo que Dios estaba haciendo, pero apenas les faltaba alguito y comenzaban a dudar y comenzaban a levantar becerros y comenzaban a adorar otros dioses. Apenas no se sentían satisfechos y comenzaban a murmurar en contra de Moisés y empezaban a creer que Dios no tenía el poder suficiente. Yo no sé hasta aquí si vas entendiendo, vamos comprendiendo qué es lo que pasa cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Pero es que aquí estamos hablando de un pueblo que no conocía o no tenía revelación de Dios, a pesar de que lo estaba viendo físicamente. Entonces muchas veces nos puede pasar así. Yo voy a la iglesia y he visto cómo Dios ha obrado en mi vida. Yo he visto cómo al principio el Señor hizo milagros en mis hijos. Yo he visto cómo Dios ha sacado a mi familia de ruinas económicas, me ha dado sanidad, restauración familiar y todo eso. Pero apenas se nos viene una pequeña pruebita y ay, es que no. Y si tal vez no fue Dios, si fue obra de la casualidad, y comenzamos a dudar y comenzamos a descuidar. Es muy fácil descuidar nuestra relación con Dios por medio de las circunstancias. Muchas veces vemos que no hay oraciones contestadas, o que esas oraciones Dios te contestó que no, y te dijo a tu necesidad o a eso que estás pasando: ¿sabes qué? Tal vez lo anhelas con todo tu corazón, pero ese no es mi propósito. Y muchas veces eso nos hace que nosotros decaigamos y digamos: no, pues no tiene sentido buscar a Dios, porque Dios no suple lo que yo necesito. Dios no es una varita mágica. Y muchas veces lo vemos como una varita mágica. Creemos que estamos en necesidad y que Él nos tiene que sacar de ahí. Dios no tiene por qué sacarnos de ningún lado. Dios es Dios, Él es soberano. Por eso necesito crecer en mi revelación de Dios, porque cuando yo crezco en mi revelación de Dios, entiendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, que no siempre me va a dar lo que yo le estoy exigiendo. Si está en su voluntad, Él lo hace, pero si no, yo no tengo por qué enojarme y yo no tengo por qué sentir que Dios me falló. Pero cuando tú no tienes esa dependencia de Dios,
Cuando tu relación con Él se esté enfriando, entonces crees que Dios te está fallando. Y ese es el problema. ¿Qué gano yo con tener una dependencia de Dios? Bueno, lo primero que vas a ganar es que vas a sobrevivir a este mundo. Y esto de sobrevivir al mundo va a depender de tu comunión con Dios. El mundo está lleno de mentiras, el mundo está lleno de fracasos, el mundo está lleno de problemas, de pruebas, pero lo que te va a hacer permanecer firme en todo esto y convencido de quién es Dios es tu comunión con Él. Las pruebas no se pasan si Dios no está de tu lado, si tú no lo buscas. Hay quienes pueden decir: yo no oro, que al cabo es suficiente con ir a la iglesia, y se viene una prueba y se van para abajo. Pero cuando tú tienes comunión con Dios y sabes quién es Dios, cualquier cosa que te suceda lo puedes brincar por medio de la fe. Amén. Solo quienes están en comunión con Él pueden vencer tentaciones. Y aquí es importante mencionarlo porque muchas veces cuando descuidamos nuestra relación con Dios, aquello que nos tentaba en algún momento vuelve a ser tentación para nosotros. Mi hermano, el que seas cristiano o que seamos cristianos no nos exhibe o no nos exenta, de tener tentaciones. Realmente vamos a ser tentados, y lo dice la palabra, pero el tener esta comunión con Dios nos ayuda a vencerlas. También el tener una dependencia de mi comunión con Dios nos va a ayudar a dominar nuestro carácter, a dominar nuestro temperamento. Muchas veces uno dice: es que ¿por qué no cambio? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no avanzo? Bueno, tal vez porque tu relación con Dios no está siendo firme con Él, no estás orando correctamente, no estás haciendo las cosas correctamente. Y Dios quiere que tengas esa dependencia de Él. Recuerda lo que leímos al principio: separados de Él, nada vamos a poder hacer, ni siquiera nuestro temperamento, nuestro carácter lo vamos a poder dominar. ¿Sabes? Cuando yo oro al Señor, le digo: Señor, tú transforma mi carácter, y todo lo que haya en él que no te agrade, quítalo de mí, porque hay muchas cosas con las que uno batalla y hay muchas cosas con las que uno no puede vencerlas, pero Dios te ayuda y Dios te da la fortaleza para que puedas vencer eso que no puedes y dominar tu carácter. También nuestra relación con Dios nos habilita para perdonar. Y aquí es donde uno dice, ¿verdad? Es que me hicieron y aquello y el otro y todo lo que hemos hablado respecto a las emociones. Y decimos: pero yo no lo puedo perdonar porque me hizo. Sí, tal vez te hizo, tal vez te dijo, pero tu relación y tu comunión con Dios te habilita para que puedas perdonar. Y no solo puedas perdonar, sino que puedas aprender a pedir perdón, ¿sí? También te ayuda a alcanzar gracia y favor de Dios. Te ayuda a ganar batallas. Lo que tú no puedes hacer, el Señor lo puede hacer. Pero no puede entrar a obrar Dios si yo no dependo de Él. Dios no puede trabajar en alguien que no quiere que Dios trabaje. Dios tiene que obrar a través de tu voluntad. Dios no te va a violentar, Dios no te va a obligar, pero sí lo que quiere Dios es que ganes y libres esas batallas. ¿Con qué estás batallando? ¿Qué es lo que te está pasando ahora que dices: no puedo, definitivamente esto no lo puedo cambiar, nada pasa por más que intento? Bueno, es que tal vez estás peleando en tus fuerzas. Tal vez estás obrando según tus pensamientos. También nuestra comunión con Dios nos va a ayudar a arrebatar promesas. Y eso es bien importante. Una vez escuchaba, y esto es real y creo que yo se los he dicho también, y es que toda la Biblia está llena de promesas que son para ti. Todo lo que dice la Biblia está escrito para ti y para mí. Si en ella hay una promesa de lo que tú quieras, está a tu alcance.
pero muchas veces no nos atrevemos a hacerlo efectivo para nosotros. Todo eso fue escrito, pero lo vas a arrebatar o lo vas a tomar si tienes fe y si lo pones por obra. La Biblia no está escrita para que veamos muchas historias bonitas, que hay muchas historias bonitas. La Biblia está escrita para que uno la haga viva en su vida. Amén. Muy bien. Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. ¿Y esto qué significa? Que todo el tiempo debemos tener una comunión con Dios. Aquí en orar tú puedes ponerle todas las cosas que nosotros te decimos y las herramientas que Dios nos ha dejado para cuidar nuestra relación con Dios. Pero ahora quiero que vayamos a entender qué es descuidar mi relación con Dios. Miren, aquí hay una historia que yo comentaba con mi esposo y de aquí salió esta plática. En 1 de Samuel 12:15, de hecho la pastora Patti la semana pasada nos hablaba sobre dos varones y en uno nos hablaba de la importancia que tuvo dos padres que estuvieron criando a su hijo conforme a lo que Dios había establecido para él. Y este hombre fue Samuel, quien se convirtió en el juez y se convirtió también en profeta de ese tiempo en Israel. Pero también nos habló de los hijos de Elí, ¿verdad? Quienes no hicieron lo que Dios había destinado. Pero yo quiero seguir con esta historia porque Samuel fue un juez y un profeta quien ungió a dos reyes, ¿sí? Y esos reyes, pues uno fue Saúl. Y Saúl, a pesar de sus complejos, esta historia usted la puede leer en su casa. Saúl fue ungido, y ungido es que fue elegido por Dios para que él pudiera, que fuera el rey, ¿sí? Pero llega un momento en la historia de Saúl en donde él recibe una indicación por parte de Samuel. Le dice Samuel: ¿sabes qué? Vas a tener que esperarme antes de hacer la guerra, porque yo voy a ir y vamos a ofrecer un sacrificio. Tú no puedes sacrificar antes de que yo llegue. Pero ¿sabes qué pasa? Que bueno, Samuel se tarda un poco. Y aquí yo quiero que tú veas a Samuel como el pastor de Saúl, porque realmente así fue. De hecho, si tú lees toda la historia, Samuel se encargó como que de darle orientación a Saúl y lo estuvo guiando en todo el reinado que él tuvo. Pero pues aquí, como te digo, ninguna persona puede obligarte a hacer algo o lo podía obligar a que cumpliera con lo que él estaba diciendo. Cuando venimos a la iglesia y el pastor nos da una indicación, ¿de quién depende cumplirla o no? De mí, de nosotros, ¿verdad? Así pasó con Saúl. Entonces le dio una indicación de que no ofreciera este sacrificio, pero Saúl lo que hace es que al ver que Samuel se tarda y que no llega, él comienza a desesperarse y comienza a decir: híjole, y si yo ofrezco el sacrificio y si yo hago lo que él tiene que hacer, no creo que sea tan complicado. Y ofrece un sacrificio. Pero cuando esto sucede, pues llega Samuel y le dice: hey, ¿qué pasó? ¿No te dije que te esperaras? Yo tenía que venir. Y le dice: este sacrificio yo lo tenía que hacer porque no te correspondía a ti. El error más grande que cometió Saúl en esta historia no fue que ofreciera el sacrificio. El error más grande fue alejarse de la instrucción que había recibido. Y sabes que aquí en la iglesia se nos habla mucho de cuidar nuestra relación con Dios. Y muchas veces no es tanto el que dejes de venir a la iglesia o que dejes de orar o que dejes de leer, sino que más bien lo que aquí afecta es que descuides esa indicación que se te ha dado, porque de eso depende lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Sabías que Saúl pudo haber sido ese rey que fuera conforme al corazón de Dios? Pero no lo fue, porque descuidó las indicaciones que le había dado su pastor Samuel. Y también hay otro ejemplo en la Biblia, y lo encontramos en Génesis, y es cuando Eva se aleja de Adán.
Eva estaba conversando con la serpiente y en ese momento no estaba con Adán. Por eso, cuando ella está lejos de Adán, se convirtió en presa del enemigo. Cuando ella descuida su comunión con su esposo o su relación con su esposo, llegó la tentación. Ahora lo entendemos. El descuidar nuestra relación con Dios nos expone, nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Y en estos dos ejemplos podemos ver que el alejarnos del lugar correcto nos pone en situaciones de presión. En cualquiera de los dos ejemplos que te acabo de dar, los dos vivieron presión. ¿Por qué? Porque cuando Samuel le pregunta a Saúl, ¿por qué lo hiciste? Él de volada empieza a justificarse, empieza a buscar. Y es que el ejército que tengo me dijo que lo hiciera porque tenemos ya que irnos y por eso lo hice. Me sentí presionado. Y esas situaciones de presión nos hacen empezar a actuar de maneras incorrectas. ¿Qué hizo Eva? ¿O qué hizo Adán cuando se vio confrontado? Es que la mujer que me diste. Y Eva dijo, no, es que la serpiente. Entonces comenzamos a culpar a los demás. Comenzamos a dar nuestra responsabilidad o a delegar nuestra responsabilidad de nuestras malas decisiones a otras personas. Y esto, sabes, en la vida cristiana nos habla de inmadurez. Y la inmadurez es culpar a los demás por lo que estamos viviendo o las consecuencias de tus malas decisiones. Mientras nosotros estemos en esta condición de culpa, de empezar a señalar a los demás por lo que nos está pasando, entonces nunca vamos a poder salir de la condición en la que estamos. Yo no sé si hasta aquí Dios te está haciendo entender lo que quiere Él hacer en tu vida, pero realmente, mis hermanos, tenemos que ser bien responsables de cuidar nuestra relación con Dios. ¿Sí? Hazle al que está a tu lado, ups, creo que estoy descuidando mi relación con Dios. Ahora, ¿quieres saber cómo descuido mi comunión con Dios? ¿Cómo se le hace para descuidarla? Bueno, yo te lo voy a decir. Sencillo. La primera y la más obvia es cuando dejo de buscar a Dios en oración. Yo empiezo a descuidar mi relación con Dios cuando me deja de importar el orar. Me deja de importar leer la palabra, me deja de importar congregarme. Y dejo de cumplir principios. Cuando esto empieza a faltar en mi vida, ahí estoy dando un índice de que estoy descuidando mi relación con Dios. Número 2, dejo de creer a sus promesas y comienzo a recibir o a escuchar consejos fuera de lo que hay en mi casa o de lo que Dios ha establecido. Me empieza a interesar más el consejo de la comadre. Me empieza a interesar más el consejo que dio esta Pati Chapoy en el programa. Me empieza a importar más todo lo que los demás dicen, pero lo que dicen en la iglesia para mí ya está bien. Y cuidado, porque ahora también en el YouTube, como hay muchas predicaciones y muchas cosas que podemos escuchar, también comienzan a ser más importantes para mí antes que lo que se me enseña dentro de la iglesia. Y eso es un foco de alarma. Cuando empieza a decir, escuché a un predicador de tal lugar y que no sé qué, antes que analizar con lo que se te enseña en casa, entonces también es un índice de que estás descuidando tu relación con Dios. Lo que se te enseña en casa tiene que ser prioridad para ti o para mí, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos empezar a ver que estoy descuidando mi relación con Dios. Otro de los puntos es que mis prioridades comienzan a cambiar y aquí vamos a pisar callos. Es más importante para mí, antes que buscar a Dios, mi trabajo, mi familia, que claro que la familia es importante, pero viendo en el sentido de que va antes, y sentirme cómodo. Esto empieza a ser más importante para mí. Puede haber muchas más, pero así es como yo empiezo a descuidar mi relación con Dios. Como les dije al principio, buscar a Dios no debe ser algo que me mortifique, no debe ser algo obligatorio,
ni que me cueste. Buscar a Dios debe ser un deleite para mí. Debo entender que sin Él nada puedo hacer. Isaías 55:6 dice: ahora es el momento oportuno. Esta es la traducción TLA. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Va a haber un momento en el que Dios ya no va a estar cerca, en el que lo llamemos y ya no nos vaya a escuchar. Va a llegar un momento, mi hermano, en el que ya su presencia no esté en la tierra, sobre todo en este lugar. Ahorita tenemos la gracia del Espíritu Santo, y sea lo que sea que hayamos hecho o que estemos viviendo, el Espíritu Santo está con nosotros. Él está respaldándonos y está haciéndonos entender que Él nos ama y que tienes una oportunidad. Dice: llámalo ahora que está cerca. Después ya no va a haber oportunidad. Si yo pretendo tener una relación con Dios, no me puedo permitir dejar al lado mi comunión con Él. Hace poco me pasó una situación que quiero compartir con ustedes antes de casi finalizar, porque ya estoy acabando. Cuando mi embarazo inició, yo busqué, pues obviamente uno tiene que buscar un ginecólogo con el cual atenderse, ¿verdad? Entonces cuando inició, pues yo iba con una doctora, y creo que les conté este testimonio de cómo el Señor me libró de la doctora loca y así. Bueno, ahora ya pienso diferente. Pero Dios me hacía analizar esto así. Esa doctora me tenía muchas prohibiciones, muchas restricciones, y ella me decía: tú lo que quieres es que alguien te diga que todo está bien. Y eso me molestó en ese momento, porque pues claro, ¿quién no quiere que le diga que todo está bien cuando estás embarazada, verdad? Entonces pues ya me dijo eso. Y ya cuando ya no la encuentro en el consultorio, yo dije: gracias, Señor, porque ya no voy a tener que ir con esa doctora loca. Y así, y yo bien feliz pensando que era una victoria. Pero ¿qué pasa? Hace esta última consulta que fui con el doctor, me manda, porque cambié de ginecólogo, me manda a hacer unos estudios, porque vio ahí unas cosillas que no estaban muy bien. Entonces me dice: pues sabes que te vas a hacer estos exámenes, vamos a ver qué es lo que está pasando y así. Entonces yo dije: ok, va. Pues mis exámenes dan positivos a lo que él creía. Y yo dije, antes de esto, pues cuando el doctor me dice que todo estaba bien, pues yo empecé a descuidarme. Empecé a hacer todo lo que la doctora me dijo que no hiciera. Y esto pues trajo consecuencias a mi vida, porque ahora que el doctor me pide estos exámenes, todo sale mal. Entonces yo dije: ay Dios, Señor, antes de que me dieran los resultados, yo decía: Dios, por favor, haz un milagro, te prometo que esta vez ya voy a cambiar, y que voy a cambiar mis hábitos, y que todo va a estar mejor, y ya te voy a obedecer. Pero Dios me dijo: no. Entonces salen los exámenes positivos, y esto al principio me agüitó mucho. Y yo dije: ay no, pues es que voy a tener que pasar este proceso, voy a tener que cuidarme más, voy a tener que hacer cosas. Y fue muy difícil ese momento. Pero después ya cuando me tranquilicé y cuando lo empecé a poner delante de Dios, el Señor me hizo entender que muchas veces así somos. Muchas veces cuando estamos en momentos donde queremos que todo nos salga bien, donde queremos que todo esté a la perfección, Dios nos pone restricciones para que nosotros mismos tengamos su bendición. De hecho, la palabra está llena de lineamientos, de ordenanzas, de reglas, pero no son para nuestro mal. Realmente lo que Dios nos escribe ahí, o lo que Dios deja establecido en su palabra, es para nuestra protección. Pero muchas veces el leerlas o el saberlas nos hace pensar y decir: es que Dios me quiere obligar a que yo no viva feliz. Yo quiero que me diga que todo va a estar bien, que no voy a tener problemas, que no voy a pasar por estas necesidades o por estas circunstancias. Y cuando alguien más te abre el panorama y te dice: puedes hacerlo, entonces empiezas a hacer de lado a Dios y comienzas a hacer lo que no estaba establecido, y ahí es cuando vienen las consecuencias. ¿Qué es lo que me pasó a mí?
Y ahora entiendo y digo, wow, o sea, cómo todo esto lo relaciona Dios con sus enseñanzas. Y Dios te enseña que las restricciones no son para tu mal, sino que son para guardarte del mal. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde tenemos que entender a Dios y saber que Dios, todas las cosas que hace, las hace pensando en nuestro propio bien. Tal vez estés pasando por una situación difícil y quieras decir y soltar la toalla y decir ya no tiene sentido nada, pero Dios hoy te dice, hey, esto es para tu protección y es para tu bien. Entonces, vamos a hacer aquí, ya terminando con esto, un test bien rápido de las evidencias de que yo estoy teniendo una lejanía de mi comunión con Dios. Y aquí quiero que te vayas haciendo una autoevaluación, porque cualquiera podemos tener, aunque sea uno. Y si hay uno que tú digas, ay, esto me está pasando a mí, pues entonces es prender las antenitas para que Dios pueda trabajar eso en nuestras vidas. Amén. Y una de las primeras evidencias es que nuestras debilidades se hacen más grandes cuando no atendemos al recurso de Dios. Aquí, ¿qué pasa? Yo comienzo a ver errores en los demás. ¿Te pasa que ves de que ya se equivocaron? De que ya la regaron, de que ya estoy justificando mis acciones. O también puede pasar que te sientes superior y vuelves a los mismos errores de donde Dios te sacó. El segundo es que encuentras cualquier excusa para no ir a la iglesia. Y esta es una evidencia de mi lejanía con Dios. Hebreos 10:25 nos dice que no dejemos de congregarnos como algunas personas tienen como costumbre. Si tú quieres saber si te estás alejando de Dios, ¿cuántas veces dejas de venir a la iglesia? O cuántas veces, aunque sea, lo piensas, ay, ¿y si hoy no voy? Y si tal vez este día me doy un chancita, pues ese chancita habla de que estás descuidando también tu comunión con Dios. El que sigue es que te emocionas más al escuchar temas de actualidad que al escuchar la palabra. Muchas veces lo que aquí se habla te da sueño. Yo los entiendo, que ahorita hace mucho calor, y los felicito porque de verdad los veo que están así como que queriendo despertar. Y los que están dormidos, pues Dios los bendiga. Sí, yo los perdono también. Ok, entonces comienza a ser más importante los temas de actualidad. Que si el clima va a cambiar, que si el Facebook se va a modificar, que si la bolsa de valores, que si el dólar vale menos o vale más, que si tengo que comprar estas cosas o no, que a ver qué está haciendo los famosos. De hecho, ahora el Instagram se utiliza como medio de chismes, ya no tiene uno que conectarse a los programas de Pati Chapoy o qué más hay, es que en mis tiempos era Pati Chapoy. Pero en el Instagram te puede salir toda la vida de los famosos y ahí estás muy al pendiente. Me han contado. Pero a veces nos importa más, incluso ahorita que te veo, te importan más otros temas. Que si el gimnasio, que si las ventas, que si los viajes, que si eso se te hace más interesante que escuchar lo que Dios tiene en su palabra. Que a veces poner las transmisiones o que leer la palabra o que el orar se nos hace más importante eso, y esa es una evidencia de mi lejanía con mi comunión con Dios. Otra es que pones como prioridad relaciones. Aquí esto es para los jóvenes, porque esto es relaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces pueden ser novios no cristianos o parejas no cristianas. O muchas veces también nos encontramos más ansiosos por tener un novio o una novia que por realmente cumplir la voluntad de Dios. O por tener amigos que no sean a lo mejor afines a lo que yo estoy viviendo en mi comunión con Dios. Muchas veces, como les decía ahorita, también preferimos más el consejo de la comadre que el consejo de las pastoras o del pastor. Y eso habla de que tengo como prioridad otras relaciones más que mi relación con Dios, que su consejo.
Otra de las evidencias es que comienzas a darte permisos que antes no te permitías. Y nosotros lo llamamos concesiones al pecado. Aquí empezamos se nos hace normal a veces ver programas de televisión en donde se muestra el pecado a todo su esplendor y ya no te produce nada, simplemente empiezas, ay, ¿qué tiene? Es un programita. Ay, ¿qué tiene? Es una escenita. No pasa nada si voy y veo esa película. Te comienzas a dar permisos que antes no te dabas, ¿sí? Fíjense bien, aquí hay un detalle bien importante. En Efesios 4:30, te lo voy a leer en la TLA, dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. El Espíritu Santo, mi hermano, cuando está en nosotros, nos ayuda a identificar lo que no viene de Dios. ¿Cómo? Me inquieta cuando estoy viendo escenas que no están correctas. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí sí, y mucho. Cuando estamos viendo programas o películas en la televisión, es como, mira, es que esa escena es pura, a lo mejor estoy muy loquita y soy muy exagerada, no lo sé, pero yo me inquieto, esa escena es pura pornografía. Y tal vez pueden estar las escenas muy encubiertas, pero para mí el estar viendo eso es algo que me inquieta. O el simple hecho de que alguien esté muy herido y no sé, y empiece a hacer cosas en contra de otras personas, eso inquieta mi espíritu. Entonces, hay muchas cosas que el Espíritu Santo te evita hacer o te evita ver cuando está en ti. Pero si no lo busco, si no lo considero, si lo descuido, entonces eso es comenzar a contristarlo. Empiezo a darme oportunidades, empiezo a darme concesiones. Nosotros les hemos contado que antes de que mis papás se divorciaran, nos acordamos mucho de este detalle, y es que todos en la casa comenzamos a permitirnos escuchar música secular. Tal vez no es, unos digan, es que ¿qué tiene? Son canciones bonitas, están sanas, pero ¿sabes una cosa? Tú fuiste creado para la alabanza de la gloria de Dios. Y cuando no utilizas tus sentidos para esto, entonces es como comenzarte a dar permisos, y esto hace que se abran puertas en tu vida al pecado. Y el pecado no es nada más para venir y querer hacerte un pequeño dañito. El enemigo ve una ranurita por donde entrar y él no tiene compasión. Él llega y abre la puerta y destruye hasta que te mata. Nuestro espíritu puede estar muerto gracias a las concesiones que nosotros nos damos y a los permisos que nos damos. Por eso es importante que cuidemos nuestra relación con Dios, porque eso cierra puertas. Nuestra relación con Dios, ¿sí lo dije bien? Que cuidemos nuestra relación con Dios para que se cierren esas puertas. Y otra evidencia esta es bien peligrosa: cometes pecado y no te duele. Aquí, cuando uno descuida su relación con Dios, empieza a pensar que el pecado es algo normal, que no tiene nada de malo que lo haga. ¿Qué tiene si me voy al oscurito con mi novia? ¿Qué tiene si empiezo a, no sé, a robar? ¿Qué tiene? Que al cabo los celos son muy normales. ¿Qué tiene? No, sí tiene. Pero lo que pasa es que has descuidado tanto tu relación con Dios que esto se te empieza a hacer normal y ya no tiene ninguna consecuencia para ti. Cuando hacemos entristecer al Espíritu de Dios, Él se aparta de nosotros, lo cual es un gran peligro, porque Él es quien nos lleva al Padre, nos guía a toda verdad y nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Sabes que a mí me da mucho miedo un día dejar de sentir que estoy haciendo mal? No sé si me expliqué. O sea, a mí me da miedo el hecho de pensar que pueda cometer un pecado y no sentirme mal por hacerlo. ¿Y sabes qué es lo único que puede ayudarme a no sentirme así o no llegar a ese punto?
mi comunión con Dios. Cuidar mi comunión con Dios, no hay de otra. Mi hermano, si sientes o piensas que hay alguna de estas áreas que estás descuidando, y sobre todo en esto, que te empiezas o más bien cometes pecado y no te duele o no sientes nada, prende las antenas porque algo está pasando. Y último punto es que te alejas de Dios y de todo lo que Él representa. No importa si no voy a la iglesia, no importa si no leo, no importa si no oro, no pasa nada. Lo malo de alejarte de Dios es que cuando quieres volver o cuando alguien te habla sobre Dios, sobre la iglesia, para ti ya no es algo que tenga relevancia. Ya simplemente es como, Dios, X. Qué peligroso, porque ahí empieza nuestro desliz y comenzamos a separarse. De alejarse de Dios y de todo lo que Él representa es uno de los síntomas más graves que podemos llegar a vivir. Tal vez no estamos en ninguno de estos, o tal vez sí, pero si lo estamos, mi hermano, es momento de prender las antenas y de decirle a Dios: Señor, yo no quiero permitirme el descuidar mi relación contigo. Tal vez lo he hecho, pero yo quiero que tu espíritu comience a redarguirme una vez más. Amén. Aquí en la iglesia, mi hermano, no estamos los perfectos. Aquí no hay nadie que podamos decir, ya soy un santo y me sale aquí una cosa de esas, areola y alitas. Aquí solo hay imperfectos que fueron justificados por la sangre de Cristo. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un lugar en donde venimos a ser enseñados y restaurados. Recuerda que Dios no te va a violentar al pedirte que hagas algo. Él todo lo va a dejar a tu voluntad. Dios quiere amigos, no quiere esclavos, y esto me encanta, porque Dios a nadie fuerza a hacer las cosas. Si tú crees y consideras que has estado descuidando tu relación con Dios en cualquiera de estas áreas, hoy es el momento de decirle a Dios: perdóname. ¿Sabes que yo lo tuve que hacer? Porque llegó un momento en el que me sentía tan segura de que tenía a Dios conmigo y dejé de darme permisitos, de dejar tiempos de oración, de a veces leer, a veces no, pero me di cuenta y dije: ¿qué me está pasando? Estoy descuidando mi relación con Dios. Empecé a ver áreas en mi vida que otra vez fluían, empecé a ver que guardaba rencor, que me enojaba rápido, empezaban a ver cosas y yo dije: esto es por mi falta de comunión con Dios. Mi hermano, tenemos la oportunidad de volver y regresar a Él, porque todos necesitamos su oportuno socorro. Tal vez hoy es el día en el que Dios te está diciendo: ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas que te ayude a volverte a conectar? Hoy es el momento de decirle a Dios: yo sí, yo necesito, Señor, volver a mi comunión contigo. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos.